En el año 1953, a George Palade le llamó la atención unas pequeñas partículas en la sustancia fundamental y observó que estas eran más opacas que los electrones y de dimensiones macromoleculares. Ahora se sabe que las de eucariotas son aproximadamente 29 nanómetros y en procariotas aproximadamente 32 nanómetros. De esta manera, George descubrió a los ribosomas. George Palade fue biólogo celular, nacido en Rumania y naturalizado estadounidense. Nació el 19 de noviembre de 1912 y falleció el 7 de octubre del 2008. Los ribosomas se originan en el interior del núcleo celular, en el nucleolo específicamente, para luego trasladarse hasta el citoplasma y poder realizar sus funciones. Estos solamente son visibles con la ayuda del microscopio electrónico. Están en todas las células excepto en los espermatozoides. No son organelos celulares porque estos carecen de membrana. Por esto son supramoléculas. Y su estructura se divide en dos subunidades, una mayor y una menor. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas son supramoléculas que están compuestas por proteínas y ARN ribosomal. Son los encargados de sintetizar las proteínas o de traducir el ARN mensajero. Cabe recalcar que las proteínas son moléculas fundamentales para la estructura de las células y la cumplición de las funciones vitales. Usualmente cuando se traduce el ARN mensajero es para las células procariotas. Para las células eucariotas se puede tanto traducir el ARN mensajero como sintetizar proteínas. Los ribosomas pueden estar aislados o formando grupos llamados polisomas. Ubicación. Los ribosomas pueden encontrarse en la superficie externa del retículo endoplasmático rugoso. Pueden encontrarse también en los cloroplastos de las células vegetales, en el citoplasma, en las células animales y en la mitocondria. A continuación hablaremos de las funciones de los ribosomas. Cuando se trata de funciones principales, estos asumen el papel de unir aminoácidos para formar proteínas particulares, las cuales son necesarias para numerosas funciones celulares, como por ejemplo digerir procesos químicos o reparar el daño. Incluso se puede descubrir ribosomas flotando dentro del citoplasma o unidos al retículo endoplasmático. El ADN produce ARN mensajero mediante el proceso de transcripción del ADN. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo y se transporta al citoplasma para el proceso de síntesis de proteínas, como veremos más adelante. Las subunidades ribosómicas en el citoplasma se unen alrededor de polímeros de ARN mensajero. Luego, el ARN de transferencia sintetiza proteínas. Las proteínas que están organizadas por los ribosomas en el citoplasma se utilizan dentro del citoplasma por sí mismo. Las proteínas creadas por los ribosomas unidos se mueven fuera de la célula. Como venimos hablando, un ribosoma es básicamente una micromáquina muy complicada pero elegante para producir proteínas. Cada ribosoma completo se construye a partir de dos subunidades, una grande y una pequeña. Un ribosoma de eucariotos se compone de ácidos nucleicos y unas 80 proteínas, y tiene una masa molecular de unos 4.200.000 Dalton. Alrededor de 2/3 de esta masa se compone de ARN ribosómico y 1/3 de alrededor de más de 50 proteínas ribosómicas diferentes. En el ribosoma hay 3 etapas y 3 sitios operativos que involucran la línea de producción de proteínas o traducción. Los 3 sitios operativos o de unión son A, P y E, que leen desde el sitio de entrada del ARN mensajero, el cual es normalmente en el lado derecho. Los sitios A y P abarcan ambas subunidades de ribosoma, con una parte más grande residiendo en la subunidad grande del ribosoma y una parte más pequeña en la subunidad más pequeña del ribosoma. El sitio E es el sitio de salida y este reside en la subunidad grande del ribosoma.
El término biológico de los sitios son: aminoácido es sitio A, péptido es el sitio P y salida de citoplasma es el sitio E. El aminoácido es el primer sitio de entrada de la cadena de ARN mensajero. Su función es admisión de codón de ARN mensajero y hebra cargada de ARN de transferencia, comprobación y decodificación de la entrega de una molécula de aminoácido. El sitio P o péptido tiene un segundo lugar en la cadena de entrada del ARN mensajero. Este se encarga de la síntesis de péptidos, consolidación, elongación y transferencia de la cadena peptídica al sitio A. Y en tercer lugar tenemos al sitio E o salida al citoplasma, el cual se encarga de la preparación de RNA de transferencia descargado para la salida. Las tres etapas son iniciación, alargamiento o elongación y terminación. Para que pueda comenzar la traducción necesitamos unos cuantos ingredientes claves, los cuales son un ribosoma, que viene en dos subunidades como ya lo habíamos mencionado, grande y pequeña, un ARN mensajero con instrucciones para la proteína que se va a construir, un ARN de transferencia de inicio que lleva el primer aminoácido de la proteína. Por lo general, este aminoácido es la metionina. Durante la iniciación, estas piezas deben reunirse justo de la forma correcta. Juntas forman el complejo de iniciación, el ensamblaje molecular para comenzar a fabricar una nueva proteína. El proceso de traducción inicia cuando el ARN de transferencia lleva metionina y ésta se une a la subunidad ribosomal pequeña. Juntos se unen al extremo 5' del ARN mensajero al reconocer el casquete de GTP5', el cual se agregó durante el procesamiento del núcleo. Luego se puede decir que caminan sobre el ARN mensajero en la dirección 3' y se detiene cuando llegan al codón de inicio. A menudo, pero no siempre, el primer codón es AUG. Adenina, uracilo, guanina. La segunda etapa se llama alargamiento o elongación. Esta se da cuando la cadena de polipéptidos aumenta su longitud. Este proceso consta de una serie de ciclos cuyos números total está determinado por el ARN mensajero. Uno de los principales eventos durante la elongación es la traslocación. Esta cadena de polipéptidos aumenta de longitud cuando se ha formado el complejo de iniciación, pero antes de que se hubieran unido aminoácidos para formar una cadena. Nuestro primer ARN de transferencia, que lleva metionina, comienza en el espacio del centro del ribosoma, el llamado sitio P o péptido. Junto a él está expuesto un nuevo codón, en otro hueco llamado sitio A o aminosilo, como ya lo vimos. El sitio A será el lugar de aterrizaje para el siguiente ARN de transferencia, cuyo codón es la pareja perfecta o complementario del codón opuesto. Una vez que el ARN de transferencia correspondiente se ha colocado en el sitio A, es hora de la acción, es decir, la formación del enlace peptídico, que conecta un aminoácido con otro. Este paso transfiere la metionina del primer ARN de transferencia al aminoácido en el segundo ARN de transferencia en el sitio A. Ahora tenemos dos aminoácidos, un polipéptido muy pequeño, y la metionina forma el extremo N del polipéptido y el otro aminoácido es el extremo C. Ahora, una vez formado el enlace peptídico, el ARN mensajero avanza a través del ribosoma exactamente un codón. Este avance permite que el primer ARN de transferencia, el cual ahora está vacío, salga a través del sitio E o salida fuera del citoplasma. También expone un nuevo codón en el sitio A, de forma que todo el ciclo se pueda repetir. Y desde luego que se repite.
por lo menos a unas 33.000 veces. La proteína titina que se encuentra en los músculos es el polipéptido conocido más largo. La tercera etapa es la terminación. En esta sucede cuando un codón de alto en el ARN mensajero entra en el sitio A. Estas proteínas llamadas factores de liberación reconocen los codones de terminación y caben perfectamente en el sitio P. Los factores de liberación interfieren con la enzima que normalmente forman los enlaces peptídicos. Hace que agregue una molécula de agua al último aminoácido de la cadena. Esta reacción separa la cadena de ARN de transferencia y la proteína que se acaba de formar se libera. Después de que se separan las subunidades ribosomales grande y pequeña una de la otra y del ARN mensajero, cada elemento puede participar en otra ronda de traducción reutilizándole o simplemente se desecha. Ahora vamos a hablar un poco de la composición y comparación de los ribosomas en células eucariotas, bacterias y arqueas. En células eucariotas, como lo son la célula animal y la célula vegetal, los ribosomas están situados en el citoplasma. También se pueden encontrar unos en el retículo endoplasmático. Entonces se denomina retículo endoplasmático rugosa. También están libres y unidos en una estructura asociada a la síntesis de proteína, la cual ya mencionamos. Alrededor del 37 al 62% del ARN está compuesto por ARN y el resto por proteínas. Por ejemplo, en la célula vegetal también se ven en los cloroplastos y en ambas células también se encuentran en las mitocondrias, compuestas de proteínas de una partícula 70S. Los ribosomas en las bacterias se presentan como unas partículas de unos 16 por unos 18 nanómetros, cumpliendo la misma función de sintetizar proteínas. Los 20.000 ribosomas de la célula bacteriana constituyen una cuarta parte del volumen total de esta. Estos están formados por un 65% de ARN ribosomal y un 35% de proteínas de diferentes tamaños y funciones. El volumen de estas oscila entre 6.000 y 75.000 kDa. Este ribosoma se divide en una subunidad grande con 50S y una subunidad pequeña con 30S, completando una estructura de 70S, con una masa molecular de 2,5 por 10 a la 6 kDa. Hay que tener en cuenta que las bacterias pertenecen a los protistas. De acuerdo a esto, tienen esta estructura en el ribosoma. La subunidad pequeña, la de 30S, es más alargada y angosta, mientras que la subunidad grande de 50S es más gruesa y corta. Tenemos como un ejemplo a la E. coli, que en este caso su ribosoma es una ribonucleoproteína con una masa de 2700 kD y un diámetro aproximado de 200 A. La subunidad pequeña posee un ARN ribosomal de 16S con 1542 bases y 21 proteínas. Y la subunidad grande posee un ARN ribosomal de 23S con 2.904 bases y 5S con 1.542 bases, además de 31 proteínas que varían según su estructura. Los ribosomas de las arqueas están conformados por 35% de proteínas y 65% de ARN ribosomal. Como ya lo hemos dicho antes, los ribosomas tienen subunidades. En la subunidad mayor, el ribosoma está conformado por 34 proteínas y 2 ARN ribosomal. El ARN ribosomal está formado por 23S y 5S. En la subunidad menor está conformado por 21 proteínas y un ARN ribosomal que está conformado por 16.
las funciones de los ribosomas es la creación de moléculas enzimáticas, es decir, enzimas, las cuales son proteínas complejas que sirven como aceleradores en la catalización de diferentes reacciones químicas, influyendo en la nutrición de la célula. En el caso de las células vegetales, en estas se encuentran 10.000 clases de enzimas con diferente composición química, haciéndola una clase particular y específica. Esto está determinado por la secuencia y el orden de los aminoácidos en la cadena de dicha molécula. Cada ribosoma sintetiza una clase de molécula específica, de tal manera que una mutación o un error en el orden de los aminoácidos que componen la cadena de la molécula enzimática haría que ésta fuera una molécula enzimática inactiva o incapaz de cumplir su función. Bueno, las moléculas enzimáticas no pueden reproducirse o multiplicarse por sí solas, por lo tanto necesitan de los ribosomas. En la célula vegetal hay 500.000 ribosomas, de los cuales 50 sintetizan para cada tipo de molécula enzimática. Es importante tener en cuenta que los ribosomas no se pueden reproducir. Estos son producidos en el núcleo, en donde por medio de la transcripción del ADN a ARN logran obtener la información necesaria para la síntesis de proteínas. Entonces, en este caso tenemos dos agentes importantes, que es el ADN y el ARN. Resulta que el ADN por sí solo no puede producir enzimas, por eso se transcribe ARN, debido a que este no tiene un grupo oxidado en las bases químicas, mientras que el ARN sí lo tiene y gracias a esto puede producir las enzimas. Se puede producir las enzimas por medio de este. Que el ADN no tenga un grupo oxidado en las bases químicas, de cierta manera también es una ventaja, ya que ayuda a que éste tenga la capacidad de automultiplicarse, lo cual no tiene el ARN. Por eso el ARN necesita el ADN para poder sacar copias de ARN. El ARN mensajero es muy importante debido a que contiene la información genética o el código genético que determina el tipo y la función de la molécula enzimática. Por esto, un gen, una enzima. Esto quiere decir que por cada gen, una enzima. Entonces, si hay alguna mutación o alguna alteración en la secuencia del gen, se tendrá como resultado una molécula enzimática alterada que pues no va a cumplir bien su función. Hay que recordar que las moléculas enzimáticas se encuentran compuestas por 20 tipos de aminoácidos diferentes. Estos aminoácidos son el resultado de las diferentes combinaciones que pueden haber entre las bases químicas que componen los genes en el ADN. El ARN ribosomal también va a desempeñar un papel muy importante debido a que, según diversos estudios, este interviene en el acoplamiento entre el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Este también contribuye en el ensamblaje de las subunidades ribosómicas y también ayuda a la corrección y unión de los factores de traducción. Bueno, ahora vamos a hablar de la formación de las enzimas. En este caso, hacer cuenta, el ribosoma actúa más que todo como la maquinaria o la máquina por medio de la cual se hace la síntesis de las proteínas. Entonces, el ribosoma se encuentra compuesto por dos subunidades, subunidad grande y subunidad pequeña, en medio de las cuales se encuentra el ARN mensajero con la información genética, la cual va a ser reconocida por el ribosoma. En la subunidad grande se encuentra el ARN de transferencia, que ayuda al acoplamiento
del aminoácido a la cadena polipeptídica. Cuando ya se han ensamblado los tipos correctos de aminoácidos, al final se une una enzima que reúne toda la cadena de aminoácidos, formándose una molécula enzimática. Esta abandona el ribosoma para cumplir su función genéticamente predeterminada en la célula o fuera de la célula. Ya el ribosoma inicia otro ensamblaje de una nueva molécula enzimática cuando ya haya terminado dicho proceso. La obtención de enzimas es muy importante, por ejemplo, en las células o en la planta como tal, para la nutrición de esta, debido a que, por ejemplo, en el proceso de fotosíntesis, los alimentos obtenidos están en forma de azúcares, o sea, moléculas complejas que necesitan de las enzimas para que éstas las conviertan en las bases que necesita la célula para poder funcionar. Por ejemplo, en anina, adenina, guanina, citosina o timina, que son las bases químicas que necesita el ADN para poder duplicarse. Esto es obtenido por medio de un proceso llamado conversión enzimática, que básicamente es como un resumen o un recorrido de todo lo que hemos visto ahorita, porque por ejemplo el ADN interviene en la formación de ARN, como lo vimos, y luego el ARN es contenido en el ribosoma para ayudar a la construcción de las enzimas. De aquí, como vimos anteriormente, cada grupo de enzimas tiene una función diferente. Entonces, un grupo convierte los alimentos disponibles, o sea, los azúcares, en aminoácidos por medio de la catalización. Otro grupo convierte los alimentos en las bases necesarias para la producción de ARN. Y otro grupo convierte los alimentos en adenina, timina, guanina o citosina para que en el núcleo este tenga los materiales para la duplicación del ADN.